Tengo malas noticias para usted. Si usted creía que se iba a jubilar por arriba de la mínima, lamento, pero me parece que no va a ser, al menos con este gobierno. No fue con el anterior, no sé. Para eso está el doctor Felacier, Enrique Luis. Buenas noches. Hola, delegado. ¿Cómo estás? En urgente24.com, el sitio web que yo dirijo, el doctor escribió una nota que tuvo una lectura enorme que se tituló "Tal como en la época acá, la ANSES intenta reducir las jubilaciones". Y yo quiero que él explique, usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Como en la época acá? Y me parece que la ANSES actual de Macri se parece mucho a la ANSES de Cristina. ¿Es así? Es así. De todas maneras, siempre hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Digamos que en la situación que están, o que está el gobierno de Macri hace un año y medio, es cómo arregla el lío que dejó el kirchnerismo después de 12 años de poner topes, toquetear jubilaciones y un montón de cosas que hicieron que las personas perdieran paulatinamente sus derechos a una jubilación digna. ¿Pero la plata está o no está? Es decir, bueno, ¿la ANSES tiene el dinero para pagarle a los jubilados y pensionados o no lo tiene? Ellos dicen que no la tienen. Yo creo que primero deberían explicar dónde está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, sobre eso. Sí. Hoy Emilio Basavilbaso, que es el actual titular de la ANSES, sí, lo escuchaba en otro canal, que decía todos los planes hipotecarios que iba a colocar la ANSES. Y yo me preguntaba si el dinero de los jubilados se está volcando a los préstamos hipotecarios. Supuestamente y efectivamente Emilio Basavilbaso es el director ejecutivo del ANSES. Como tal, el ANSES es la Administración Nacional de Seguridad Social. Se tiene que dedicar principalmente a la administración de las jubilaciones. Y como dice él, cada vez mejores jubilaciones. Están muy atrasadas. Ahora, cuando uno lo escucha al director del ANSES hablar de préstamos hipotecarios para la vivienda o de fondos comunes de inversión o de inversión en la economía, me parece magnífico que todo el mundo se preocupe por tener una economía desarrollada porque eso va a dar trabajo. Pero a los efectos de resolver el problema de los jubilados, esto se contrapone. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hoy manifiesta el gobierno que no tiene los fondos suficientes para hacer frente a todas las obligaciones que tiene a nivel de jubilados. Y escucho simultáneamente, casi 5 minutos después, que están colocando fondos en Procrear, que están colocando fondos en la asignación universal por hijos. Y le digo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿De dónde salen los fondos? Los fondos que van al ANSES van por los fondos, por la recaudación tributaria del sistema de SIPA. Ahora, este sistema recauda fondos para los jubilados. Y a su vez está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, esto que hablábamos recién, que esta es la plata que vino de las AFJP al ANSES, que supuestamente era la plata que habían recaudado millones de individuos que se habían afiliado al sistema de capitalización. Esa plata quedó dentro del ANSES. Alguna cosa que uno no termina de entender, y cuando vos me preguntás dónde está la plata y si está la plata, yo creo que esa es la parte transparente de un gobierno que quiere ser transparente que no aparece. Es decir, no aparece la transparencia en este sentido. Si vos vas al último informe trimestral del ANSES, están todos los números del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Sabes cuánta plata hay ahí? ¿Cuánto? 60.000 millones de dólares. Oh. Eso a marzo. Según dijo Emilio Basavilbaso en un video que vi de un diario colega, él estimaba que había al día de hoy 65.000 millones de dólares. Ahora, cuando uno mira el mismo informe que ellos hacen, están ahí, porque están escritos por ellos que hay 65.000 millones de dólares, de los cuales 53% están en títulos públicos. Entonces le digo, si están diciendo que hay esta plata, ¿con qué plata hacen el Procrear? Porque el fondo siempre crece, no es que sacan plata del fondo.
Ahora, si sacan plata para los fondos hipotecarios, le están sacando la plata al fondo jubilatorio. Y el fondo de sustentabilidad, esa gran pelota que se va inflando, uno dice, ¿y para qué la querés? Es como tener una pelota de fútbol y no organizar un partido de fútbol. Una pelota sin un partido de fútbol no sirve. Un fondo de sustentabilidad sin afectarlo a los jubilados, ¿para qué sirve? Mi amigo Joaquín recién me llamó y me dijo, ¿y la plata del blanqueo Sí. que se iba a destinar al pago de la deuda? Sí. ¿Está funcionando eso o ese dinero está inmovilizado? Desde mi punto de vista, cuando uno analiza la plata de blanqueo, en realidad la plata de blanqueo, si bien uno le puede hacer una asignación específica, va a parar todas rentas generales. No es que se armó una caja especial donde vamos llevando la cuenta y se entraron 130.000 millones de pesos y estamos arreglando los juicios por el tema de reparación histórica, porque para eso decían que lo iban a usar. Ahora, cuando uno mira los juicios de reparación histórica, hay 100.000 juicios arreglados y tiene que haber 2 millones. Siguiente pregunta, ¿por qué hay tan poco? Porque los arreglos que están proponiendo el ANSES no son adecuados para los jubilados. Hay jubilados que han estado esperando 6, 7 años y los llaman para proponerle un arreglo que no es ni la mitad de lo que le correspondería si siguieran los juicios como lo están llevando hasta ahora. Entonces están teniendo una suerte de rechazo a los arreglos, porque si los jubilados dicen, si pudimos esperar 6, 7 años, vamos a esperar algo más. ¿Qué sucede entonces? Aparece este cambio del RIPTE. El RIPTE es un nuevo índice que pretende aplicar el ANSES para todos los jubilados que reclaman ajuste de sus jubilaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el RIPTE y el índice que había hasta ahora? Que el RIPTE te calcula alrededor del 60 o del 50% del índice que se usaba hasta ahora. Entonces uno analiza eso y le digo, dicen que no hay plata. Me cambian el índice y me reducen lo que tengo que cobrar a la mitad. Entonces la siguiente conclusión que uno puede sacar es, en realidad están fijando la legislación y los derechos jubilatorios en función de la plata que hay y no en función de la ley escrita. Entonces cuando uno dice, pero la Corte y el sistema jubilatorio, el sistema judicial apoya al gobierno, diría que tendría que ser un sistema independiente. Ahora, si vos analizás los juicios que están en el sistema judicial, vos tenés los jueces de primera y los jueces de cámara que te dan a favor muchas cosas planteadas por los jubilados. Bueno, precisamente se hablaba del caso Di Mario y del caso del fallo Calderón. Claro, ¿no? Que fueron a favor. Son a favor porque no hacen ni más ni menos que seguir la ley, seguir lo que está escrito. Pero la Corte piensa distinto, el fallo Gualtieri. Digamos que piensa ahora, pero no pensaba así. Porque, un minuto. Esto para mí es muy importante, yo lo digo. Es muy fácil ganar más de en 6 números, no pagar ganancias, ¿sí? No pagar ganancias, cobrar la jubilación al 100% y dictar sentencia sobre fallos judiciales. Digo por la Corte Suprema de Justicia, los 5. Sigamos. Sí, exactamente, digamos. Ellos tienen sus cosas salvadas, ¿no? Diría que casi no tendrían la opción de opinar sobre este tema porque los involucra. Totalmente. ¿Por qué los involucra? ¿Pero por qué razón los involucra? Porque con el famoso tema de que tienen topes, estos famosos topes de los artículos en el tema de Gualtieri, donde si vos no habías aportado tanto no merecía la jubilación, y ellos lo que hicieron fue aportar lo que tenían que aportar, eso poco, para ellos merecer la jubilación, pero no te dejaron aportar a vos, que es un tema de igualdad ante la ley. Entonces, precisamente la Corte, que tiene que defender lo que la Constitución defiende en cualquier república, y en cualquier república uno de los primeros principales conceptos que hay es igualdad ante la ley. Si vos no tenés igualdad ante la ley no puedes ir a ningún lugar, no puedes organizar nada. Con lo cual lo que termina pasando es que acá hay un esquema de decir, bueno, vamos a defender la república, pero defender la república en realidad es cumplir con la ley. Y acá lo que pretende, por ejemplo,
el Poder Judicial es que no se desfinancie el gobierno. Y el gobierno cambiar las leyes para no desfinanciarse. Entonces yo digo, ¿pero cómo? La Corte está haciendo el trabajo de finanzas y finanzas está haciendo el trabajo de la Corte. Porque la Corte, ¿para qué sirve? Para interpretar la ley que el legislador le da a la población. Es decir, cuando vos tenés a tu representante en el Congreso, votan una ley para generarte obligaciones y un derecho en este caso, que son las jubilaciones. Ahora, si cuando se genera ese derecho y se va a discutir en la Corte, no se discute por lo que está escrito en la ley con tu derecho, sino le preguntás al otro, ¿te va a alcanzar la plata para pagar? ¿Y qué dice Emilio Basavilbaso? No me alcanza. Entonces, un acuerdo entre los dos, me cambian un índice o me cambian un criterio con topes, y lo que están haciendo es, estos dos poderes conjuntamente están cambiando la ley que el Congreso había aprobado. Ahora, he escuchado a algunos economistas, el caso de Daniel Artana de Fiel, por ejemplo, que están diciendo que el gobierno tiene que ir a una nueva reforma previsional para elevar la edad jubilatoria y aún para ser más austero quizás en las partidas. ¿Vos crees que va a haber una mejora en la situación previsional después de las elecciones o va a haber una poda como están pidiendo algunos economistas? Yo lo que creo sinceramente es que primero tienen que arreglar los derechos que ya han fijado para todo el mundo, y por eso hay 450.000 juicios en tribunales que se están procesando. Y cuando uno dice 450.000 personas asesorados por expertos que dicen que le corresponde el derecho que le corresponde. Entonces, cuando uno dice si todo va a cambiar, sí, después todo puede cambiar. Lo que vos no podés cambiar el futuro si no arreglás el pasado. Salvando distancia como los fondos buitres. Es decir, los fondos buitres se cansaron de decir que no le iban a pagar a los fondos buitres. Tuvieron que terminar arreglando porque era lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque después de todo las deudas en bonos también son leyes y hay que cumplirlas. Acá el problema que hay es que será por una razón de que la gente es grande, que no tiene lobby o no sé por qué razón. Cuando uno le pregunta a algún veterano que se va a jubilar y vos que pensás, y el Estado no tiene plata, es como hay una concepción de que no voy a discutir porque la verdad no voy a sacar nada. Y la verdad que cuando hoy mira el Estado, lo que debería ser, y alguna vez yo esto lo discutí con Massa cuando era director ejecutivo, le dije, ¿cómo arrancan para armar el presupuesto ustedes? Me parece que sacan todas las partidas presupuestarias y lo que sobra se lo dan a los jubilados. Le digo, no, tiene que ser al revés. Si los jubilados hoy son cerca de 8 millones de la población, lo lógico es que si hay una partida presupuestaria general del todo el presupuesto, tendría que atender primero la parte social de los jubilados y el resto para lo que quede. Entonces hay un concepto de que si no alcanza la plata para jubilado, no aumente las jubilaciones. Este RIPTE, que es este famoso índice que hace un cálculo, digamos, un cálculo donde mezcla sueldos con tope con sueldos sin tope, con lo cual el promedio siempre te va a dar abajo, porque cuando el sueldo que tiene tope esté arriba y crece, ese nos favorece el aumento del índice. Es decir, el índice crece solamente con una parte de los salarios. Ahora, para que me quede claro, sí. Si yo me quiero jubilar por arriba de lo que yo tengo marcado y quiero ir a hacer el aporte adicional, sí. Me quedé pensando, con este fallo Gualtieri, entonces eso yo diría, no tiene vigencia, es decir, se quedan con mi plata y a mí no me van a pagar más jubilación. Parecería que es eso. Es decir, como los fallos en la Corte son 1 por 1. Digamos que está un poco compleja la situación de la Corte en este sentido, porque le tiene que dar la derecha a los que quieran aportar para que vos puedas superar tu tope y llevarte tu jubilación real. Porque lo que te dice la Constitución es que verdaderamente lo que vos tenés que recibir es una cosa que sea sustitutiva de tu salario, no cualquier cifra. Entonces, con esto que plantean de reducir con los índices las jubilaciones, no pagar los retroactivos, ofrecer reparaciones históricas, lo único que hacen con todo esto, en realidad, es quitarle derechos a la gente continuamente. Y no tiene nada que ver la relación de lo que cobran como jubilados de lo que cobraban como personas activas. Entonces van directamente contra la Constitución, en este caso en particular, aparte de no cumplir algunas leyes. Por ejemplo, Macri
largó algunos decretos para decir qué cosas debía apelar el ANSES y qué cosas no, a nivel judicial, ¿no? No sé si recordarás que sí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Massa se había comprometido a no apelar cuando él era funcionario de los Kirchner. Exactamente. La verdad que siguieron apelando. Ahora, te hago una cifra. 450.000 juicios. Por otro lado, tenés 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares son aproximadamente hoy 1.200.000.000. 450.000 juicios a 1 millón por cada juicio, vamos a suponer que le tocaría. Eso es 1/3 de lo que tiene en el Fondo Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué razón no lo arreglan? Increíble. Y Ese final es terrible. Mortal, es mortal. terrible. Te dejamos nuestro angelito. Gracias, muy Gracias, amable. Enrique. No te... La semana que viene creemos que va a reaparecer sano y salvo Roberto García, que va a estar aquí. Le agradecemos mucho y quédese que llega mi amiga Cecilia Lucía Puig. Buenas noches.